Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí una vez más en esta enseñanza que voy a compartir, que se llama ¿Por qué debo ser salvado? ¿Acaso estoy condenado? Vamos a leer un versículo bíblico que está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, como la palabra nos enseña a hacer lo correcto, es útil, nos corrige y nos enseña a hacer las cosas bien, vamos a estudiar la Biblia este día para saber por qué la palabra de Dios dice que estamos condenados y que necesitamos ser salvados. Vamos a hacer una oración de inicio para que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. Padre Santo, te doy gracias por este día. Te pido que pongas en mi boca tu palabra viva y eficaz y que llegue a cada uno de los corazones de las personas que están escuchando en este momento. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver por qué la Biblia nos dice que estamos condenados o que estamos en el pecado. En Romanos 3:23 nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3:22 nos dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. ¿Qué es el pecado y por qué nos condena? El pecado es una transgresión a la palabra de Dios y a las leyes que Dios nos ha dado. Les voy a contar para esto una historia que se encuentra en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una manera parafraseada para que podamos entender un poco de dónde viene esto de que nosotros somos condenados o estamos en pecado. En el principio Dios ya existía y Él creó todas las cosas, así como creó los ángeles. Dentro de los ángeles había un ángel muy hermoso que Dios creó, que se llama Lucifer. Es un ángel de luz y era un ángel encargado en el cielo de la alabanza. Él era sobrehumanamente bello, era hermoso, y entró en él la vanidad. Él, por lo bello que era, se hizo vanidoso y quiso ser como Dios. El momento que él quiere ser como Dios, entra una rebeldía en él y se provoca una gran batalla en el cielo entre Dios y sus ángeles y Satanás y los ángeles que le seguían. Por supuesto, Dios ganó esta batalla y Satanás y la tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados fuera del cielo. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, la casa donde nosotros vivimos. En estos 6 días, Él puso el cielo donde debía estar, las aguas donde debían estar, la vegetación la creó, creó los animales, y en el 6º día creó al hombre. Del polvo de la tierra creó un hombre, sopló vida en él, y nació el primer hombre, que se llama Adán. De Adán sacó una costilla y le hizo a Eva. Entonces eran Adán y Eva. Estos dos primeros seres humanos fueron puestos en el huerto del Edén que estaba en el paraíso. Estos dos seres humanos vivían en una armonía total con la naturaleza, con los animales y por supuesto en una armonía total con Dios, porque con Él tenían una comunicación diaria. Cuando yo les conté que Satanás cayó del cielo, él cayó a la tierra. El momento que él cae a la tierra, empieza a ver la creación de Dios. Satanás odia a Dios desde un inicio, por lo tanto odia toda la creación de Dios, la naturaleza, y nos odia a nosotros y por lo tanto Adán y Eva, que fueron la primera creación de Dios. Satanás, en forma de una serpiente, se le acerca a Eva y le dice, de una manera engañosa, le dice, es cierto, Eva, que Dios te ha dicho que no puedes comer ningún fruto de los árboles que están en este Edén. Y Eva le dice, no, eso no es cierto. Dios nos ha dicho que solo no comamos el fruto del árbol que está en la mitad del Edén, porque Dios, cuando les puso a Adán y Eva en el Edén, le dijo a Adán, de todo árbol tú podrás comer el fruto, menos de este árbol que se encuentra en la mitad del Edén, de ese no vas a comer, porque de cierto tú morirás. Entonces Eva le dice, no, eso no es cierto. Nosotros podemos comer de cualquier fruto de los árboles, menos de ese árbol. Y en ese momento le dice la serpiente, Satanás a Eva, le dice,
Pero esa es una gran mentira. Lo que pasa es que si tú comes ese fruto, vas a ser como Dios. Entonces viene la primera tentación y el engaño, y Eva se deja tentar por lo que le dice Satanás y prueba la fruta y le entrega a Adán. Adán tenía la decisión, al igual que Eva, en su boca de decir sí o no. Ellos podían haber dicho no, pero decidieron decir sí. Adán prueba la manzana y en ese momento cae el pecado en la vida del ser humano. Dios se acerca y le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué pasó? Y él le dice, la mujer que me diste, Señor. Y Eva le dice, ¿qué pasó, Eva? Y Eva dice, es que me tentó la serpiente. Y ninguno de los dos aceptaron que ellos habían cometido un pecado, y lo que hicieron fue esconderse de Dios para que Él no descubra el pecado que ellos habían hecho. Dios tiene unas leyes, y una de las leyes era que ellos no podían comer de ese árbol, de ese fruto, porque de cierto morirían, y no se puede ir en contra de ninguna de las leyes que Él ha hecho. Por lo tanto, Adán y Eva salieron del Edén, Dios los botó del Edén, y empezó el pecado original, como se dice, o el primer pecado de la humanidad, que están en Adán y Eva. Ellos salen, y el momento que salen del Edén y el momento que pecan, entra la muerte al ser humano, porque antes de eso no existía la muerte. Entra la muerte al ser humano, y nosotros venimos de Adán hasta acá genéticamente, por los genes, venimos siendo parte de ellos, tenemos la misma herencia de ellos, por lo tanto nosotros venimos trayendo ese mismo pecado que dice las Escrituras, dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Entonces, si me doy a entender, el momento que Adán peca, toda la humanidad cae con él, con este primer pecado que él hace, y es una separación entre Dios y el hombre, porque Dios ya no puede tener la misma relación que tenía antes, porque el pecado no permite que haya una relación entre Dios y los hombres. Al igual que en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque. No importa lo que tú digas, no importa si tú dices yo soy ateo, soy de otra religión, yo no creo en ese Dios que tú me estás hablando, eso es irrelevante porque las leyes de Dios están dadas para este mundo donde nosotros estamos, este universo en el que nos encontramos, y ninguna de esas leyes tiene transgresión. Todos los que estamos en esta tierra vamos a fallecer en un momento, nos vamos a ir de esta tierra, tenemos un tiempo limitado y todas las personas nos vamos a ir, todas las personas vamos a morir, por lo tanto la muerte sí entró por un hombre. Si es que tú dices, no, yo no creo en eso, entonces posiblemente tú no vas a morir, pero eso no es cierto, porque todos los seres humanos tenemos una fecha de caducidad en esta tierra. Entonces, como le vemos, nosotros sí estamos condenados. La palabra de Dios dice que nosotros vivimos en condenación. Ahora, Dios nos ama tanto, somos su creación, Él nos amó desde el inicio, que Él hizo un plan de salvación para que nosotros no nos quedemos en las garras de Satanás, porque cuando Satanás crea todo este plan de engañar a Eva y Adán, la humanidad es caída y prácticamente quedamos en manos de Satanás. Por lo tanto, Dios tiene un plan perfecto para darnos la salvación y no quedar en ese estado de condenación eterna. Nosotros sabemos que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están en uno. Así como nosotros somos también tres, somos cuerpo, alma y espíritu. Para que entendamos un poco qué es este tema de que Dios es trino, Dios en la forma de su Hijo baja a la tierra y baja al vientre de María para ser engendrado por el Espíritu Santo, para que no se cumpla lo que dicen las Escrituras, que todo hombre es pecador. Como Jesús no nació de la simiente de ningún hombre, Él no tiene el pecado original.
Entonces Él es santo desde la concepción, como lo decíamos en el Salmo que habíamos visto. Nace Jesús y de una manera muy humilde, Él siendo rey y siendo Dios, viene a nacer en un pesebre y su vida la vivió de una manera sumamente humilde. Él empieza su ministerio a los 30 años, que es la predicación del reino de Dios a los judíos, que era el pueblo de Él. Los judíos en el Antiguo Testamento son el pueblo de Dios. Ese es un tema para otro estudio muy interesante. Y ellos esperaban al Mesías que iba a venir a salvarles, porque en ese momento ellos estaban prisioneros o estaban presionados por Roma, porque Roma les había conquistado. Y ellos estaban esperando el Mesías que iba a venir con espada, que iba a venir con guerra, para sacarles libres de eso que ellos estaban teniendo. Sin embargo, Dios viene de una manera humilde, de una manera muy sencilla a hablar que Él es el Mesías prometido, que Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, pero que Él no viene con guerra, sino con la palabra de Dios para decirnos que Dios ha llegado a este mundo, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y que nosotros podemos conocer la salvación a través de Él. Él se dice que es Dios, les dice a los judíos que es Dios, y ellos no querían aceptar que Jesús era Dios porque tenían otros pensamientos y deciden que deben matarle porque lo que él estaba haciendo era sanar a los enfermos, estaba resucitando personas así como resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas, hacía milagros en los días sábados que eran días prohibidos de trabajar. Él estaba en contra de lo que decían los judíos y para ellos, porque estaban esperando su Mesías, pues fue un agravio muy grande que él diga que es Dios. Entonces hacen que los romanos le tomen prisionero a Jesús y finalmente le juzgan a la pena de muerte. Entonces Jesús es tomado prisionero y desde un inicio, cuando ya le capturaron, él recibió azotes en su espalda, de manera que se le iba saliendo pedazos de carne y la sangre de él iba brotando de su espalda. Después fue puesto una corona de espinas, esas espinas eran grandes que le atravesaban la frente y él iba derramando su sangre ya en ese momento, todo su cuerpo ya estaba ensangrentado. Caminó medio kilómetro con su cruz para llegar al lugar donde él tenía que ser crucificado. Los romanos eran expertos en tortura y esta fue una tortura muy grande hasta que él llegue al lugar donde iba a ser ejecutado. Ese momento le clavaron en las manos, le pusieron clavos, en los pies le pusieron clavos y le pusieron en una cruz, le crucificaron y finalmente después él falleció. Durante todo este tiempo él fue derramando su sangre. Él cuando murió se quedó sin una gota de sangre y esto lo dice cuando le clavaron una daga en el costado salió solo agua. Ahora, tú me dices, pero si Dios es bueno y todo vino a hacer todo esto, ¿por qué tenía que morir de una manera tan cruel? ¿Por qué no solo vino y dio a conocer el reino de los cielos y después se fue y tranquilamente no hubiera sufrido tanto como él sufrió? Primero, porque todo lo que él hizo fue por amor, porque él nos ama desde el principio hasta el fin y nos sigue amando. Y segundo, porque como dicen las escrituras en Hebreos 13, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y la ceniza de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. ¿Qué es lo que pasaba? Los judíos en las leyes que tenían en el Antiguo Testamento para hacer remisión de pecados, ellos tenían que matar algún animal, una cabrita, una paloma, y mediante esa sangre ellos cubrían el pecado de ese momento. Y la remisión de los pecados siempre se hizo con sangre.
Entonces, cuando viene Jesús a redimir los pecados del pasado, del presente y del futuro, de todos los que vendrán, Él redime la humanidad entera a través de este sacrificio hermoso que Él hizo de morir por nosotros y de haber dado su sangre entera para que nosotros podamos ser libres de toda esta condenación de las que le estoy hablando. Así dice entonces en 1 Corintios 15:21, así que, ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Esto qué significa? Adán fue el primer hombre que pecó y por culpa de él, se podría decir, todos somos condenados. El momento que el Señor Jesucristo llega a la tierra y hace este sacrificio, corta esa condenación que entró por Adán. Y Él es el renuevo y el que nos redime de todos nuestros pecados y se acaba esa condenación para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que lo reciben en su corazón. Como dice en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces nosotros podemos ser constituidos justos y dejar esa condenación que venimos trayendo desde la época de Adán. ¿Cómo es esto? Vamos entendiendo. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una ley que Dios la instauró y Dios no se puede ir contra las leyes. Es como la ley de la gravedad que nosotros tenemos. Yo no puedo decir mañana no quiero estar en esta ley de la gravedad, me voy. No es así. Nosotros vivimos bajo unas leyes y vivimos bajo estas leyes de Dios y Él no puede transgredir ninguna de esas leyes. Por lo tanto, nos dio este plan de salvación, como dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Jesús dice en 1 de Pedro 2:22, que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el Cordero inmolado en la cruz para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados y Él nunca tuvo un pecado, nunca, porque eso lo dice la Escritura. Después de eso, lo maravilloso de todo esto, y sigo con mi historia, no es que Jesús solo murió, Él al tercer día resucitó, que es lo más hermoso, que significa que nosotros, al igual que Él, podemos resucitar después de nuestra muerte. Porque nosotros vamos a llegar a un momento en esta vida, como les dije, donde vamos a partir de esta tierra. ¿Y a dónde vamos a irnos? ¿Cuál es el lugar que nosotros queremos irnos? ¿Al cielo que está preparado para nosotros o al lugar de tormento, el infierno, donde está preparado para Satanás y sus ángeles, los caídos? En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la vida, de la muerte y de la tumba. Jesús le arrebata a Satanás las llaves de la muerte. Entonces ya Satanás no puede dominarnos a través de la muerte, porque nosotros cuando moramos tenemos un lugar a donde irnos, que es al cielo eterno con Él, porque ya Jesús está reinando y dice que ahora está sentado a la derecha del Padre. Y después de esto, Jesús resucita. Y para los que no creen y dicen, bueno, sí, está muy bonito esto, pero esas son ideas o teorías locas o son fantasías, ideas que no son tan reales, yo te puedo decir que hay evidencia científica y hay evidencia clínica y forense de que el Señor Jesucristo resucitó. Y esas evidencias están en los museos guardadas y se ha sacado escritos y hay libros sobre eso. Sobre ese tema te puedo decir que te puedes ver la película que se llama El caso de Cristo, que está en YouTube, una película muy interesante donde te explica científicamente cómo Jesús sí vino a la tierra, cómo murió y cómo resucitó, que es lo más importante. Entonces, para las personas que les gusta un poco más de investigación y ser más científicos,
después ahí están las evidencias científicas y tenemos aparte de eso en la Biblia, dice en 1 Corintios 15:6, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. ¿Qué significa? Él cuando regresó estuvo en la tierra un tiempo con un cuerpo glorificado y se les presentó a sus discípulos, y no solo eso, se presentó a 500 personas a la vez. Es una evidencia más que real, más que histórica, porque como les digo, es cierto que él se presentó y la gente le vio. Y es el primer ser humano resucitado, porque él bajó, recuerden, él bajó como hombre, murió en una cruz y resucitó. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nos abre las puertas para que nosotros, cuando sea el último día en esta tierra, podamos irnos a la presencia directa con él. Entonces yo te animo a que vayas pensando a dónde quieres irte después de que partas de este mundo. Después de esta vida, ¿qué vida es la que tú quieres tener? En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es gratuito. Aquí no debes pagar nada para tú recibir tu salvación, porque la salvación es gratuita. De todo lo que yo te estoy hablando son cosas espirituales que nosotros no las vemos con los ojos. Son cosas espirituales que están en el mundo. Satanás existe y está en el mundo espiritual. Dios existe, está en el mundo espiritual, y nosotros podemos ser siervos de Dios para poder traer más gente a los caminos de Cristo y para que le conozca más gente a Jesús, al Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, Satanás está acá, tratando de traer a la mayor cantidad de gente. Satanás no es igual que Dios, porque Satanás no es igual que Dios, porque recuerden que Satanás es un ser creado y él está debajo de Dios. Lo que él hace es traer más gente, quiere traer más gente para que Dios no tenga a su gente, a las personas que puede salvarnos, porque él nos odia. Y eso hay que creer, que Satanás existe. Si tú dices, sí, esos son solo cuentos de hadas, pues la Biblia no es un cuento de hada. Hay evidencias científicas de que la Biblia es real. Todo lo que dice la Biblia y que ahora se está descubriendo, los científicos descubren, se escribió hace más de 3,000, 4,000, 5,000 años, está escrito en la Biblia. Porque Dios es antes, hoy y siempre, y Él nos ha dado su palabra para que nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo, el mundo, conozcamos el pasado, el presente y el futuro, porque nos habla también de las cosas del porvenir. Ahora, como te iba diciendo, ¿a dónde vamos a ir después de esta vida? Tengo una historia así tan bonita como la que le estoy contando, que está en la Biblia mismo, en Lucas 16:19. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustias, estoy en llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora, él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico le dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que está escrito.
El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levante de los muertos. Está claro, esta es una enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo directamente. Él en una de sus parábolas habló sobre este tema, y lo que el Señor Jesucristo vino a hablar fue sobre el cielo y sobre el infierno. Y está claro lo que dice aquí: cuando nosotros partimos de esta tierra, o nos vamos directo al cielo o nos vamos directo al infierno. No hay un lugar intermedio. No hay un lugar intermedio, como dicen, es que va a haber el purgatorio y entonces ahí voy a hacer unas cuantas oraciones, o voy a hacer una misa, o voy a hacer alguna cosa. Pues si nosotros creemos en el purgatorio, estaríamos invalidando lo que el Señor Jesucristo hizo, haber muerto en una cruz, haber derramado toda su sangre por nosotros, para que después, con alguna oración o con años de oraciones, alguna persona que no está con Él pueda salir del purgatorio e irse al cielo. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que existe un purgatorio. O es el cielo o es el infierno. ¿Sí? Seguimos viendo. Ahora, Dios no hizo el infierno para los hombres. No es que Dios es malo y dices, ese Dios que tú predicas, que dices que es amor, ¿cómo puede ser posible que haya creado el infierno para los hombres? Pues Dios no creó el infierno para los hombres. Dios creó el infierno y el lugar de tormento para Satanás y los ángeles que cayeron con él. Sin embargo, nos ha dado a nosotros el poder en nuestra boca de decidir qué es lo que queremos, si queremos estar con Dios o queremos estar con el enemigo. Porque déjame decirte que solo hay dos lugares, o Dios o el enemigo. No hay otro lugar a donde tú puedas ir, porque Dios lo explica claramente así en la Biblia. Pero si tú no aceptas a Jesús y después te vas al infierno y dices, es que tú fuiste malo. No, Dios no es malo, sino que Dios ha puesto leyes que no las puede transgredir. Las leyes están establecidas. Tú lo único que tienes que hacer en tu corazón es recibirle a Cristo en tu corazón. Después vendrán muchas cosas que tienes que seguir haciendo, pero la primera fe que necesita Dios es la fe de creer que Jesús vino a este mundo a salvarnos de la condenación en la que nosotros nos encontramos. Ahora, si tú piensas y dices, no, pero yo no soy tan malo, yo no peco tanto, yo solo a veces miento, a veces hago una que otra cosa, no he adulterado, no soy Hitler, no soy el monstruo de los Andes, no soy el violador más grande del planeta, ni siquiera soy como están ahorita en este momento la gente tan deshonesta en corrupción, ni siquiera soy un corrupto. Yo no tengo por qué irme al infierno. Pues yo te digo, ¿con quién te estás tú comparando? Te comparas con Hitler, te comparas con los corruptos, te comparas con los ladrones. Obviamente, si es que tú te comparas con ellos, vas a quedar en una mejor situación. Pero si yo me comparo con Cristo, con el varón perfecto, ¿cómo voy a quedar? Hasta mi más pequeño pecado se va a notar en esa blancura que es de Dios. Entonces, cuando yo llego a Cristo, yo tengo que darme cuenta que he pecado, tengo que darme cuenta que he cometido pecados. Y tú que me dices, no, yo no soy tan malo, también yo ayudo a la gente pobre, yo ayudo al necesitado, yo siempre doy, soy una persona muy caritativa, conmigo viene la gente que necesita. Pues sí, todo eso está bien que seas una buena persona, pero que tú te compares con los más malos no te va a dar salvación, que te compares de esa manera no te va a dar la salvación, porque el momento que te comparas con Cristo, ahí sí hay un tema. Y también es medio ilógico decir, el ladrón, el violador, el enfermo, el malo, el maldito, si se arrepiente, él se va al cielo. Pero tú que eres bueno, que no has hecho tantas cosas, que te crees perfecto, ¿a dónde te vas a ir? Tú te vas a ir al infierno, y es ilógico que los planes estén cambiados. Pero lo que pasa es que el orgullo del hombre no le permite muchas veces acercarse a Dios y pedir perdón, porque somos orgullosos, y ese orgullo es el peor pecado que existe. Porque tal vez la persona que ha pecado más se siente más triste y más acongojado de haberle hecho tanto dolor a Dios, y el que ha pecado menos no se da cuenta.
Ahora tú me dices, ¿cómo voy a comparar un pecado de una mentira con una violación? Pues es que Dios no hace acepción de pecados. Yo te digo porque sería injusto que Dios pese un pecado, tenga una balanza gigante para pesar los pecados, ¿no es cierto? Sería totalmente injusto. Es más justo decir, todos podemos llegar a Cristo. No significa que el violador no tiene que pagar las cosas que ha hecho, no significa que él tenga una cadena perpetua, que tenga que estar con las leyes de los humanos y pagar lo que ha hecho. No significa eso. Significa que Dios nos permite el perdón a todos. ¿Por qué cuando Jesús, cuando fue crucificado, estaban los dos ladrones a un lado? El uno habló con él y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y como les dije, la crucifixión se le daba a los peores hombres. No había el ladrón bueno y el ladrón malo, eso no es cierto. El que estaba junto a Jesús era un ladrón y de los peor calaña. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Significa que el perdón está para todo el mundo, lo quieras tú o no lo quiera yo. Ahora, también yo te digo, si yo estoy equivocada, si realmente lo que yo creo es un cuento de hadas, son dibujitos o son cosas de locos, bueno, pues cuando yo me muera, si yo me muero y no me voy al cielo, no va a pasar nada porque me voy a quedar ahí en la tierra. Pero si tú que no crees, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Porque nunca creíste, te vas a ir al infierno. Entonces, es mejor creer que no creer. Te dejo eso en tu corazón y sigue pensando a dónde quieres ir tú cuando esta tierra nos lleve, cuando nuestra vida se acabe. El Señor nos da muchas y muchas y muchas oportunidades para que nosotros nos arrepintamos. Si es que vamos a vivir 80, 100 años, no sé qué edad el Señor nos dé, vamos a tener tal vez 80,000 veces que podamos arrepentirnos y llegar al Señor, porque Él no quiere que ni uno se pierda, no quiere que ninguno de nosotros se vaya al infierno y nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. Pero está Satanás hablándonos al oído como a Eva, engañándonos y diciéndonos que esto que estamos viviendo es lo más hermoso que podemos vivir. Y eso no es cierto. Lo más hermoso que nosotros podemos vivir cuando tú empieces a estudiar la Biblia son todos los lugares hermosos que vamos a tener en el cielo, los lugares que nos tiene preparados para sus hijos, para los que Él ama. Es el lugar precioso donde nosotros vamos a estar. Y esta tierra es finita, en cambio allá vamos a estar la eternidad gozándonos con el Señor. Estaba buscando en Google algo y alguien decía, yo no quiero estar bailando y adorando a un Dios que no conozco, prefiero estar aquí en la tierra saltando y bailando y pasando bien y tomando. Pero bueno, ¿a dónde te va a llevar esa vida? ¿A dónde te va a llevar? Porque Dios ya nos ha dado un plan de salvación para que nosotros podamos ser salvos. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no depende de ti, es por fe. Nosotros por fe creemos en Jesús y por fe creemos en muchas otras cosas, porque ahora te dicen hay que tener fe, pero ¿fe en qué? Te dice la palabra de Dios, tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, porque por medio de Él llega la salvación. Cuando yo hace un tiempo, como testimonio, yo estaba en una iglesia cristiana y me sacaron porque yo estaba en pecado, fui expulsada de esa iglesia porque estaba en pecado. Yo andaba buscando las cosas del Señor porque realmente me sentía muy alejada de Él y estuve viendo estos temas de la nueva era. La nueva era, ¿qué es lo que te dice? Nosotros somos dioses, no existe el infierno, cada uno tiene la decisión en su vida de hacer lo bueno y lo malo. Es una filosofía diferente, donde nos dice que los hombres pueden vivir muchas vidas y van reencarnando y después regresan al Dios cósmico. Y ellos, lo que me gustó en cierta manera de esto era que cada uno decía que podía hacer lo suyo, que nadie te juzgaba. Lamentablemente en la iglesia cristiana, cuando alguien cae, hacen leña del árbol caído, como se dice, y en lugar de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo, vemos la paja en el ojo ajeno. Y este tema decía yo, bueno, sí está medio simpático porque
no te juzgan, te dejan que seas tú, que crezcas como tú quieres, no existe el bien y el mal, y a medida que tú vas caminando en la tierra, vas haciendo tu vida. Pero me llegó un pensamiento a mi mente que me decía, ¿y Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Para qué vino Jesús a morir a esta tierra, en una cruz, en una muerte tan cruel? Si yo no le voy a aceptar como Dios en mi vida, o sea, si voy a desechar lo que Él hizo y voy a creer en otras cosas, entonces sería mentira que Jesús vino. Y como ya les digo, existen miles de pruebas de que Jesús vino. Y la prueba misma de que Jesús vino soy yo. Yo era una persona que tomaba, que bailaba, que farreaba, que andaba por aquí, por acá. Si tú o alguien me conocía, decías, y ahora predicando el Evangelio. Pero es que soy la prueba viva de que Dios perdona los pecados a todas las personas que se acercan con Él, hacia Él, con un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra que nos une así, y nos hacemos con Él así, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros nos hacemos uno con Él. Y pasamos a formar parte del reino de Dios. Y eso es lo que yo amo, que todo lo que yo buscaba antes, ese vacío espiritual, hoy lo encontré con Jesús, porque Jesús llenó mi corazón. Él nos deja un vacío. Todos los seres humanos tenemos un vacío en nuestro corazón, que solo va a ser llenado por Él. Por eso es que hay tanta gente que vive en depresión, en tristeza, en amargura, en dolor, porque no han llenado el vacío que tienen dentro con Jesús. Porque podemos vivir los mismos problemas y las mismas angustias con Jesús o sin Jesús. Es diferente con Él porque nos da la paz y la sabiduría para poder salir adelante en medio de las tempestades que nos vienen en esta vida. Entonces, como les digo, todo esto es espiritual. Entiendan, por favor, que existe Satanás, porque dicen que no, que Él existe, Él es real, lo escribe en la Biblia, Jesús lo habla en la Biblia, Pablo, los apóstoles hablan de Él en la Biblia. Pero más grande es mi Dios y mi Señor, que es el que está sobre los cielos y sobre la tierra gobernando. Más grande es Él. Y necesitamos ser salvados por Él. Necesitamos que esta condenación que traemos desde que nacemos se termine para que cuando nosotros al fin llegue el último día de nuestras vidas, podamos ver esos ángeles hermosos que nos van a llevar directo hacia la presencia del Señor, porque eso dice la Biblia. Y no sea que el momento que partamos de esta tierra nos vayamos con los otros ángeles hacia el infierno, donde va a ser el tormento eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, se diría. Lo último que les quiero decir es que en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios, antes de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo pasamos a ser hijos, y como hijos pasamos a tener la herencia del Padre. Y por último les dejo una palabra para que se queden pensando. En Mateo 7:26 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Dónde quieres construir tu casa? ¿Quieres construir sobre la arena o quieres construir en cimientos firmes que te mantengan firmes en esta vida hasta el día que tú te tengas que ir? Si es que algo de esta enseñanza ha llenado tu corazón y tienes esa necesidad de que Jesús entre a morar en tu corazón, porque dice la palabra que nosotros debemos creer para justicia, pero debemos confesar con nuestros labios para salvación. Si es que tú estás en este lugar y has sido tocado por esta palabra, has sido tocado y quieres realmente irte al cielo, quieres realmente vivir una vida aquí eterna, una vida de felicidad y de gozo en el Señor, acompáñame a hacer esta oración, que es una oración de invitarle al Señor Jesucristo a que entre a nuestro corazón, a ese lugar vacío que tenemos y lo llene. Papito del cielo, te doy gracias en este momento. Te pido que la persona que está escuchando y que necesita recibir de ti, tú escuches esta oración. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste a la tierra, que moriste en una cruz
y que resucitaste al tercer día. Creo que eres el Hijo de Dios y creo que eres Dios. Quiero que me perdones todos mis pecados, los que he cometido, los que me acuerdo, no me recuerdo. Y te invito a que entres a vivir en mi corazón y entres a vivir en mi vida. Te doy gracias porque de ahora en adelante somos uno solo contigo en Cristo Jesús. Amén. Hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente. Así que te doy la bendición. Gracias por haber estado aquí. Te pido que el Señor te siga bendiciendo, que te siga cuidando este tiempo, que te proteja en todas las cosas, que te proteja de este COVID que estamos pasando y que todas las cosas te salgan bien y que si es que no has hecho la oración, pues sigas pensando en tu corazón a dónde quieres ir cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra. Muchas gracias. Que